Mira, cuando haces doblaje, evidentemente es una reinterpretación de algo que ya existe, que ya está. Y cuando doblas buenos actores, la verdad es que tu trabajo se hace más interesante, ¿no? Tú tienes que recrear todo eso que está haciendo en cuestión de horas, o un trabajo que hizo durante meses. Cinéfilos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando de Cine con. Yo soy Gaby Mesa con Z y de verdad muchísimas gracias por continuar conmigo en esta primera temporada del proyecto de podcast, que bueno, como saben, cada domingo van a tener un episodio nuevo. Y fíjense que el día de hoy justamente que me estaba bañando, cuando me baño tengo las mejores ideas, no sé si a ustedes les pasa eso, pero se me ocurrió hacer un episodio especial de podcast que sea con ustedes, que ustedes sean mis invitados, tener, no sé, a 10 cinéfilos que puedan estar platicando conmigo, uno por uno, ¿no? Como para que sea un poquito más organizado, que cada uno me pueda hacer una pregunta e ir hablando sobre ese tema. Se me ocurre, por ejemplo, quizás hacer alguna dinámica, como una trivia, y los primeros que contesten correctamente, pues sean esas 10 personas que me puedan acompañar en un episodio especial. Y lo que me encanta es que, bueno, como es virtual, como lo vamos a hacer a través de StreamYard, pues pueden ser personas cinéfilos de cualquier parte del mundo, lo cual es realmente fascinante. Y obviamente a mí me encantaría, porque todo esto, cinéfilos, es gracias a ustedes, y a mí me fascina poder platicar con ustedes, poder conocerlos también, por supuesto, poder resolver sus dudas. Así que no sé, yo creo que estaría incluso interesante que no sea nada más en esta primera temporada, sino también en la segunda, tercera, cuarta, quinta, las temporadas que dure este podcast de Hablando de Cinecon. Así que si a ustedes les gusta esta idea de tenerlos a ustedes como invitados, por favor déjenlo en los comentarios. Díganme, Gaby, sí, es buena idea, o Gaby, la verdad no creo que funcione, no es tan buena idea. Tu regadera y el champú te están afectando el cerebro. Cualquiera que sea su opinión, cinéfilos, déjenlo. Y bueno, si es que la mayoría veo que si quieren hacerlo, pues me pondré a pensar en la dinámica para poder tenerlo en esta temporada, en esta primera temporada, antes de que acabe. Y bueno, sin más que agregar, ya vieron el título, ya saben quién es mi increíble, admirable invitado el día de hoy. Así que, aunque muchos ya lo conocen, déjenme presentarles a René García. Conocido por muchos cinéfilos por dar vida a través de su voz a icónicos personajes del cine y la televisión, como a Vegeta en Dragon Ball. Estaré esperándote, Kakaroto. Más vale que estés preparado porque he incrementado mi nivel de fuerza. Yoga de Cisne de Los Caballeros del Zodiaco, así como a Ben Affleck, Keanu Reeves, Michael Keaton en diversos personajes de distintas películas. Sí, incluidas las de Batman. Y esto tan solo por mencionar a algunos de sus personajes, porque realmente nos pasaríamos todo el día hablando de el gran trabajo que ha hecho René. Además, él también es un actor de teatro, cine y televisión. Así que, mis queridos cinéfilos, por supuesto, hablemos de cine con René García. René García, es de verdad un deleite, es un gusto darte esta bienvenida por primera vez en este podcast de Hablando de Cine con. De verdad, muchas gracias de todo corazón por haber aceptado. Eras una de mis prioridades al momento de hacer este proyecto, y estoy muy feliz de que por fin podamos tener esta conversación. Muchas gracias a ti. Es que la verdad es que sí, nos andábamos persiguiendo por todos lados, pero bueno, el trabajo y todo esto de pronto no te deja, pero se pudo dar este momento, y con muchísimo gusto, querida Gaby, ando por acá para platicar sabroso un ratito. Muchas gracias, René. Y aparte, debo decirlo, aunque este no es un programa de moda ni de estilo, pero estoy impactada que vienes muy formal. Yo ando así como un saco de papas aquí con bueno, es que me dijiste que yo tenía esa entrevista con Gaby y dije, bueno, tengo que estar muy, por lo menos bañarme, ¿no? Peinarme, por si no, pues, va a ser una pero nadie lo nota ya, mira, si te soy muy sincera. No, ¿verdad? Ya puedo estar bien calzones y nadie podría saberlo. Nadie lo sabía. De hecho estoy ahorita, esto es lo de arriba, ¿no? Digo, si me parara, bueno, sería... Yo creo que todo el mundo ya en la pandemia la aplicó. Yo la verdad sí, con las entrevistas que he llegado a hacer, incluso, y no debería decirlo, qué vergüenza, pero con actores así de Hollywood y demás, que uno pensaría que pues, te echas hasta el perfume, aunque no huela, tú sabes que huele bien. Claro. Yo, incondicionalmente, con mi pantalón pants y mis pantuflas, que son las que traigo ahora mismo. Pues, a verlas. Mira, pantuflas. Perfecto. Ah, qué rico. Pues es que hay que aprovechar, ¿no? Está uno en su casa y dices, bueno, pues ¿qué hago? Pero está bien, perfecto. Oye, René, y bueno, yo sé que muchas personas claramente te tienen más que ubicado o te
relacionan específicamente con todo lo que tiene que ver con tu trabajo en doblaje, tema que, bueno, según tengo entendido, pues todavía estás avanzando y avanzando y avanzando y avanzando. Pero en este programa, en este podcast en particular, a mí lo que me interesa saber y conocer es el lado cinéfilo de mis invitados, ¿no? Y yo digo, es que René viene de una familia de actores, de una familia por demás llena de esta sustancia cinéfila, apasionada por el cine, y la primera pregunta que se me vino a la mente que te quería hacer era, ¿qué tipo de cine veías de niño? Porque si tu abuela era actriz y tu papá y todo, digamos, una casa uno pues prendía la televisión, Canal 5, lo que saliera, ¿no? Pero tú venías ya con esa referencia y dije, ¿qué tipo de películas le ponían a René? No, en realidad nada espectacular y nada sensacional. O sea, nosotros, mis referencias de niño son, yo creo que las referencias de la mayoría de la gente que crecimos más viendo la televisión que yendo al cine. O sea, veíamos las películas en la televisión primero y claro, cuando había estos estrenos grandiosos, que eran pocos, obviamente tú no te acuerdas porque eres muy joven, pero no había tantos estrenos tan espectaculares, ¿no? De pronto, claro, había este ruido de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que se llamaba la Guerra de las Galaxias, en ese entonces no se llamaba Star Wars. Y entonces todos íbamos al cine de niños a ver la guerra porque era un espectáculo que no habías visto y no podías ver en tu casa y la sensación del cine y demás. Pero bueno, al principio pues lo mismo que todo, ¿no? O sea, las películas de Disney. Ok. De hecho, ahora yo vivo muy, muy cerca de un cine que era un castillo de Disney. O sea, la fachada del cine era todo hecho de un castillo, se llamaba el Cine Continental. O sea, era un cine con fachada de castillo tipo Disney, ¿no? Porque aparte en los 80, como todo era antes del Tratado de Libre Comercio. Este particularmente era un cine donde había solo películas de Disney. Entonces, de muy chiquito me llevaban ahí porque era también una experiencia entrar en el castillo, subir las escalinatas, ¿no? Y entrar al cine y ver una película de Disney, que era una película regularmente ya muy viejita, ¿no? Porque se había estrenado a mucho antes El Libro de la Selva, Pinocho, Peter Pan, todas esas. Como 40, 50, ¿no? La veías en el cine Continental en los 70s, obviamente, ¿no? Y era toda una experiencia. Cuando yo me empiezo a interesar más por el cine fue en mi adolescencia, realmente. Cuando empiezo a descubrir, pero curiosamente no era un cine que le gustara mucho a mi familia, ¿no? Mi papá veía cosas más comerciales, de pronto sí veía algún tipo de cine de autor o algo así, pero la verdad es que yo, más por los amigos que tenía, que nos empezamos como a interesar en este tipo, digamos, más intelectual también. ¿Como los 90 estamos hablando? Estamos hablando de los finales de los 80s. Ajá. Okay. Fue cuando yo tenía unos 16, 17 que empecé a ver cine que realmente decía yo, ¿qué estoy viendo? ¿No? Y entonces descubrí un cine que no todo el mundo veía, ¿no? Era un cine incluso hasta, podríamos decir, medio snob, ¿no? Porque entonces empecé a ir a las muestras y empecé a ir a todas estas partes donde no había ese cine que se estrenara comercialmente tan fácil, ¿no? Y entonces, claro, me chuté a todos los autores importantes de los 60, de los 50, ¿no? Empecé a ver cine realmente y eso pues me conmovió mucho, me cautivó y ahí fue donde me hice realmente cinéfilo, ¿no? Pero qué difícil, digo, lo pienso ahorita, por ejemplo, uno puede decir, o yo no sé, de repente, la primera película, típica película de cine comercial artísticoide que uno ve de mi generación, era un poquito como Amélie o una película de Quentin Tarantino, ¿no? Pero podías, pues, rentarla o te la topabas en la televisión, ¿no? Ahorita estamos hablando de una época de plataformas donde realmente si te interesa algo, pues vas, lo buscas, ahí está. No sé si tengas tal vez alguna memoria o referencia de estas primeras películas, entre comillas, diferentes que te topaste y si fue
en la televisión, un amigo te la puso, alguien te llevó un VHS o un Betacam y te dijo, mira esto que tienes que conocer. ¿Cómo fue esa primer encuentro, digamos, con ese tipo de cine distinto para ti? Fíjate que al mismo tiempo que descubrí, porque yo hago teatro yo empecé en el teatro y entonces empecé a los 4 años en el teatro, hice mucho teatro infantil y tal, pero de pronto quizás una de las primeros acercamientos a este otro tipo de cine venía por parte de mi padrino, que era Enrique Alonso Cachirulo. Okay. Y entonces él, a pesar de que era Enrique Alonso Cachirulo y tenía este personaje para niños, hacía este televisión y teatro infantil y demás, la verdad es que tenía un bagaje cultural muy amplio. Entonces tú llegabas a su casa en la colonia Roma, en la calle de Durango, en una casa antigua muy bonita, y veías, lo primero que veías entrando a la sala, a una salita pequeña como de invitados, eran libros y libros y libros, porque leía mucho. Y entonces yo de niño también de pronto veía esos libros y de pronto hablaban de películas que veían, ¿no? Ajá. De este otro tipo de cine. Claro, por supuesto, los intelectuales mexicanos en ese momento estaban peleados con todo lo que fuera comercial. A lo mejor veían alguna cosa por ahí, pero en realidad, bueno, veían cine de autor, ¿no? Cuando había cine de autor, incluso cine de autor mexicano, ¿no? Como Ripstein, como Casals, ¿no? Que acaban de fallecer, pero ese tipo de cine era un tipo de cine que tenía como una propuesta distinta que te removía cosas, o no, también, ¿no? O sea, había cine muy pretencioso o hay todavía que no pasa nada y se queda solo como en la forma, pero había mucho cine de fondo, ¿no? O sea, veías cosas que sí te dejaban en shock, ¿no? Fíjate, una de las primeras películas, y que sigue siendo una de mis películas favoritas, que también era un gran espectáculo, era Blade Runner. Y Blade Runner yo la vi tarde, porque Blade Runner es como del 82 más o menos. Creo que 84. Por ahí más o menos, ¿no? Y Blade Runner yo la vi en la 86, 87, por ahí, ¿no? 16 o 17. O sea, no en el estreno, pues. No, ya había pasado el estreno sin pena ni gloria en México, no pasó nada con Blade Runner y se hizo una película de culto y yo la primera vez que vi Blade Runner la vi en la Cineteca Nacional, ¿no? Entonces, ya como en una medio retrospectiva, ¿no? En una absoluta retrospectiva, porque además fue de esas películas que aparte como fue esta retrospectiva, las conservo con mucho cariño como películas favoritas, que era Blade Runner y por ahí otra de ciencia ficción y por ahí Escape de Nueva York, ¿no? La primera con Kurt Russell y eso, que era muy divertida, la verdad, era como más entretenimiento, pero tenía cierto dejo ahí político, ¿no? Sí, no, sobre todo Blade Runner, que fue una de las pioneras en lo que tiene que ver con ciencia ficción. No sé si, no sé si viste... Blade Runner era verla en el cine, era una cosa, o sea, decías, ¿qué estoy viendo, no? Y bueno, a mí ya no me tocó, pero puedo imaginarlo. No sé si te tocó ver la nueva y si te gustó. Sí la vi, no es una mala película, pero no es Blade Runner, ¿no? O sea, no es lo que, ni siquiera la historia, ¿no? O sea, todo lo que pasó en la primera película, no es una mala película, está estupendamente ejecutada y bien hecha el de Liz Villeneuve. Pero, que tan de moda está ahorita por Duna. Por Duna, ¿no? Que fue, esa también la vi en el cine, ya después, no sé si en esta misma retrospectiva. Y curiosamente, fíjate que como yo era niño actor, yo hice casting para Duna, la primera. Porque wow, la de David Lynch. Ajá, toda se filmó en el Los Estudios Churubusco, aquí en México. Y entonces, pues, pude haber estado, ¿no? Pero ya no di el perfil y pero me recuerdo haber hecho casting para esa película. ¿Y te recuerdas de qué personaje o para qué personaje? No recuerdo. Había una parte donde creo que ellos salían de niños, o él se veía de niño en alguna parte de la película, muy poquito seguramente, pero por ahí, ¿no? En alguno de esos fragmentos tenía que ser un poco como el tipo de él o cierto tipo estaban buscando, pues yo no encajaba en eso en ese momento.
pasa nada. Qué difícil eso los castings, ¿no? El otro día vi un video de Brie Larson, que bueno, ya todo el mundo es como, sí, Brie Larson, Capitana Marvel y está en Marvel y pues ya llegó a ese estrellato, ¿no? A ese nivel. Pero en este video de YouTube ella habla de todos los castings en los que no quedó. Y son muchos. O sea, le hice casting para o sea, castings de películas grandes también, muy hollywoodenses, muy blockbuster, que ella fue y pues no quedó. 20 castings que hizo hasta que finalmente quedó en Kong, la película de Kong, Skull Island, y también en, pues ahora, Capitana Marvel, ¿no? Pero me parece bien interesante porque creo que no se habla tanto de como que ese recorrido que tienen los actores que puede ser muy complicado también, como un poquito lo que vimos en La La Land, ¿no? Es muy difícil y muy complicado porque, bueno, o sea, yo te puedo decir, yo mismo he hecho casting, no para muchas películas, pero sí para varias películas. Y de pronto, bueno, te ve el director, trabajas con él, haces la escena y de pronto te dice, me gusta, o sea, le gusta tu trabajo, pero por algún motivo no encajas en la visión que tiene él en la cabeza del personaje. Y entonces hay alguien que sí, ¿no? Y entonces, incluso te voy a decir, a veces el cine es más de tipos que de actores. O sea, porque tú puedes ser un maravilloso actor, pero si no das el tipo que quiere el director, el productor y todo esto, pues no hay manera que entre, ¿no? Y te pueden decir, oye, felicidades, qué padre hiciste la escena, pero pues algo sucede y no pasa nada, ¿no? Y yo tengo un tipo muy extraño para el cine mexicano. ¿Por qué? ¿Por sientes que te percibes como más? Pues siento que no estoy en ningún lado, ¿me entiendes? O sea, he hecho un par de películas, he estado en películas y en cortos y demás, pero de pronto, o sea, ¿en qué podría encajar, no? Y sobre todo cuando estas películas se van muy al extremo de una parte social o muy al otro extremo. Entonces, siento que yo a veces estoy como en la mitad de eso, ¿no? Entonces, es raro. Y claro, de pronto también, pues, te dejas de hacer cosas por hacer otras cosas y no pasa nada. Pero hay una anécdota, incluso te voy a decir de mi concuño es Joaquín Cosío. Ahora internacionalmente. Ya en el Escuadrón Suicida y luchando con estrellas gigantes. No, bueno, él en un momento de la vida ya había hecho algunas cositas muy pequeñas. En un momento de la vida dijo, voy a hacer este último casting y si no me quedo, pues yo creo que ya me regreso a Juárez. Ya no tengo nada que hacer aquí, ya me cansé, ¿no? Tengo una mejor sí, de estar vida. Casting ya. tras casting, ¿no? Entonces, ¿no? Cosas muy chiquitas. Y entonces de pronto fue así de, bueno, ya me voy, ¿no? Y ya se iba a ir así, te lo he contado por él, y le hablaron por teléfono, le dijeron, te quedaste en el casting de la película, ya estás, ¿no? Ah, perfecto, Matando Cabos. Y de ahí para el real, como dice, ¿no? Es que de pronto ya es un golpe de suerte, tiempo. Sí, ¿hasta qué punto, como bien dices, cosas, ¿no? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a, porque todo lo que tiene que ver con el éxito está vinculado así directamente con la constancia? Entonces sí, también hay un punto en el que yo hasta que llego... No puede ser nada, de pronto puede haber algún caso donde digan, bueno, vente para acá, sí ha habido, ¿no? En el cine, por el tipo y por tal, y de pronto, sin actuar o sin haber hecho ninguna cosa anterior, pues le pegan y no se vuelve la gente pues famosa y tal. Pero la verdad es que también hay actores que están y el trabajo, como dices, y la constancia es también lo que te da ese como bagaje para que cuando llegue ese momento, pues lo puedas realizar, ¿no? Y no te quedes como a la mitad de todo, ¿no? ¿Y habías estado dispuesto, por ejemplo, René, o incluso al día de hoy, ¿no? Pensando en alguna película, en un futuro, alguna serie, este tema de que los actores, como bien dices, el tipo, ¿no? Me quedo mucho con eso del tipo. Que dijeran, sí, nos gusta mucho tu interpretación, pero necesitaríamos que, no sé, bajes 20 kilos, subas 20 kilos, te pongas este tipo de pelo. ¿Lo harías por un personaje? Sí, claro, absolutamente. Pues, o sea, creo que nosotros vivimos
para eso, ¿no? Nos gusta hacer eso. O sea, hace 2 años me fui a España con una obra de teatro a un festival muy importante en Almagro. Y bueno, tenía cierto tiempo, traía el cabello muy largo y entonces la barba, y entonces encajaba muy bien para hacer un Shakespeare. Y entonces me fui haciendo un Shakespeare en una obra de Aurora Cano padrísima, y la experiencia de actuar en otro país, no, pues es otra cosa. Y de pronto, claro, pues dices, pues el tipo y tal, otra vez, ¿no? Viendo a los tipos, ¿no? Pero ya había estado con ella en otra cosa haciendo a Madero. Y entonces en Madero pues me alaciaban, me ponían cosas en la cara, un poco me pintaron la barba, más o menos. Entonces, claro, es lo que queremos. Es un poco enfermo, pero siempre estamos queriendo ser otras personas. Enfermo. No, pues es una especie, una forma de expresión, de catarsis, de creación artística también, sí, no, necesaria. Es nuestra pasión. Y la cosa es que, bueno, hacer esto tampoco daña a nadie, ¿no? Es un ratito nada más en el que estás involucrado con el papel, involucrado con el personaje, y luego ya sales y te vuelves cualquier humano normal. Humano normal en México. ¿Has tenido algún personaje específicamente, ya sea tanto en digamos, live action, para que la audiencia me entienda más fácil, o personaje donde has prestado tu voz, de quien te haya costado más trabajo despedirte? Decir, hasta aquí llegó el proyecto, y tú te hubieras encariñado o comprometido quizá a un grado mayor en referencia con otros que hayas trabajado. Costaba trabajo, no, porque, bueno, son ciclos que se cumplen y lo entiendes así, y dices, bueno, ya se acabó y se acabó, ¿no? Claro, dices, sí, ya se acabó. Pero claro, hay trabajos con los que te quedas un poco más cercanos a ti, ¿no? Y dices, ay, qué padre fue hacer ese trabajo en ese momento. Pero bueno, ahora sí que siempre me preguntan, ¿cuál es su mejor trabajo? Pues ojalá que el que siga, ¿no? Es una muy buena respuesta esa. Como actor, siempre estás queriendo dar el siguiente paso y el siguiente paso, y dices, ojalá el siguiente personaje también tenga esa complejidad que tú esperas y todo. Y también, como dices, pues a veces estás como en un impasse, como en una... vas haciendo cosas y cosas y cosas, y de pronto llega algo que puede también cambiarte, ¿no? El mismo Dragon Ball a nosotros nos cambió de muchas maneras, no profesionalmente en ese momento, porque no nos implicó que eso nos diera más trabajo, ¿no? Pero sí nos dio cierta ventana para otras cosas, y se combinó con la explosión de los medios electrónicos, ¿no? Del Facebook y todo esto, fue la explosión, coincidió con la explosión de Dragon Ball. Entonces, hablando de coincidencias, ¿no? Entonces eso pues nos dio como una ventana para que tú me estés entrevistando, por ejemplo. Pues sí, sí. ¿No? Entonces ¿sí? Funcionó en un momento, no lo deseábamos, no lo esperábamos, pero cayó, lo hicimos de la mejor manera posible, y bueno, algo pasó ahí también, ¿no? Sí, yo siempre me acuerdo mucho la primera vez que te conocí. Bueno, tú a mí no, porque yo te vi a la distancia, pero era una entrevista que hice cuando trabajaba para Cine Premier, y era era este gran regreso, me parece, como de Dragon Ball, por el 2000, híjole, ¿qué era? ¿2014, 2013? Cuando el regreso de la película, sí. Sí, creo que eran Nuevos Dioses o algo por el estilo. La batalla de los dioses. La batalla de los dioses. Es que ya han sido tantas en mi cabeza. La batalla de los dioses, y creo que ahí fue cuando ya te conocí, porque, y lo mencionabas en el primer podcast que te invité, cuando antes el podcast era en un espacio, en un foro, y ya pues se nos acabó la economía, y pues ahora es aquí en su... Está bien, está padrísimo. No es por eso. Pero me acuerdo que justo decías, ¿no? Que lo que fue bien interesante de este fenómeno del doblaje es que la gente los vio a ustedes. Sí, nos dio una cara, así, ¿no? Se ve esta voz. Exacto, eso es lo que te decía, o sea, de pronto nos abrió esta ventana de que la gente dijera, oye, o sea, hay alguien que hace la voz detrás, porque nosotros teníamos años haciendo doblaje y teatro y tele y lo que sea, teníamos mucho tiempo ya, a veces la gente piensa que fue lo primero que hicimos y que de ahí, no, teníamos
Yo hacía doblaje ya desde 1980. Sí, vi lo de los niños hackers. ¿Cómo se llamaban los de las computadoras que hiciste? Los chicos computarizados. Está fantástico. Muy adelantado a su época. Sí, claro. Bueno, muy adelantado. Eran los pioneros, ¿no? Eran hackers, que todavía no se inventaba la palabra ni nada. Pero y era una serie muy divertida y yo tenía 14 años, 15 años más o menos cuando hicimos eso. Entonces, tenía muchos años haciendo doblaje. Lo que pasa es que esto, te digo, coincidió con muchas cosas y pues nos dio la posibilidad de que la gente empezara a querer saber también de nosotros y preguntarnos y entrevistarnos y demás y demás. Y entonces, bueno, pues mira, aquí estamos todavía. Me imagino que debe ser un poquito, no sé si raro es la palabra correcta, pero sí pasar de un cierto anonimato, no anonimato en tu caso porque estabas en teatro y estabas actuando también, pero de este anonimato, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con, por ejemplo, los personajes animados, ¿no? Y de pronto que tengas una invasión de quiero saber más de ti, quién eres, cómo te puedo conocer, cuéntame más de tu trabajo. ¿No fue como un cambio muy repentino? Sí, claro. Pero sobre todo en este círculo de la gente que va a las convenciones, que ve los animes, ese fue el primer círculo donde se empezó a mover todo, ¿no? La verdad es que nosotros en la vida habíamos ido a una convención, en la vida nada de eso, y cuando nos empezaron a llevar a estas cosas, que fue un poquito antes con los Caballeros del Zodíaco, empezó un poco el boom y con los Simpson también, ¿no? Como que la gente quería conocer las voces y tal. Bueno, pero Dragon Ball, bueno, ya fue la locura absoluta por lo que significa Dragon Ball en la generación que la vio, ¿no? Pero sí, nosotros también algo que la gente no sabe es que nosotros hacíamos el doblaje de manera anónima, pero porque así era. Ajá, o sea, no queríamos como, vamos a hacer doblaje para ser famosos, no. Lo hacías porque lo disfrutabas, porque era un trabajo que tenías en ese momento, por muchas cosas, pero la verdad es que nadie sabía quién estaba detrás de la voz de nada, ¿no? Siempre fue totalmente anónimo, encerrados en una sala y ya cuando salían las películas, sobre todo en la televisión, pues la gente las disfrutaba. Y otra cosa, acuérdate que antes en los 70s por ahí, todavía en los 80s, no había esto del SAP y de cambiar de poder escoger. No, ahora que Netflix, portugués, italiano, coreano. Y ahora que me dices, cuando yo empecé también a ver esto del cine de autor, lo que sí veía era un programa que se llamaba Tiempo de Filmoteca de la UNAM. Había un canal cultural, que era el canal 9, que lo hicieron totalmente de cosas culturales ¿no? Y muy, muy, muy tarde, porque yo era súper desvelado, muy, muy tarde, como a las 11, 12 de la noche, pasaban este cine de autor en Tiempo de Filmoteca, que no podías ver en ningún otro lado, y le agradezco infinitamente a la UNAM y a Tiempo de Filmoteca, que condujeron varios, Lisa Owen entre ellos, cuando era muy jovencita, condujo, o sea, era la introducción de las películas del autor y de todo. Entonces, pues eso me hizo también conocer un montón de cine, ¿eh? Qué bonito. De hecho, ahorita, según yo, es de UNAM, igual me equivoco, pero está un programa que se llama Encuadres con Fernanda Solórzano. Latinoamericano, ¿no? Sí. Sí, y ahorita Leonardo sí, exacto. Sí, el maestro. Exactamente. Ellos andan por ahí también hablando de cine, lo cual está súper bien. Y yo, claro, por supuesto que... O sea, ahora que hay como que el internet y la invasión, que todavía sí le den prioridad a la televisión. Leí al maestro Atzao y leí a Nelson Carro en Tiempo Libre, que era una revista. Y ya después vino, Fernanda es mucho más joven, ¿no? Pero ya después Fernanda y muchos otros ¿no? Que andan por ahí, de los cuales algunos son ya muy amigos míos, porque nos conocimos en este coso, y incluso nos hemos hecho amigos, porque ha coincidido este gusto por el cine, por la música, todo esto. Debo decir, René, que estoy muy, muy gratamente impresionada, porque sí ignoraba de cierto lado como que este perfil tan clavado que tienes, como incluso con la crítica cinematográfica. Y ahora que lo veo es como no lo vi antes.
Eres el crítico perfecto. Sí, ya con Ese es el tipo de crítico. Decir, Tienes ese tipo. Me parece que... No, mira, la verdad es que prefiero disfrutarlas. Claro, por supuesto que cuando tienes... Que eso la gente no entiende muy bien. Cuando tienes ya pues, no quiero decir conocimiento, pero esta información. No, pues siento ojo entrenado, ¿no? Y siento bagaje. Cuando has visto tantas cosas, cuando ya disfrutas de muchas cosas, evidentemente no cualquier cosa te va a satisfacer y no cualquier cosa va a cumplir tus expectativas, ¿no? Claro. Entonces, claro que lo ves con otra. Y otra, nosotros también, siendo actores, vemos las cosas de manera muy diferente al resto de la gente. Entonces, a veces la gente se enoja conmigo porque digo, es una película muy mala, ¿no? Se hizo toda una controversia en Twitter, que bueno, Twitter ya es que... ¿A poco? Bueno, Twitter no me sorprende en lo absoluto. Todo les ofende, todo. Y entonces, pues es que sí lo es, no estoy diciendo nada falso, ni nada grave, ni nada, ¿no? Y pero bueno. Pero porque, ¿puedes decir por qué película era o ya no quieres regresar a ya no quiero regresar. a ese agujero negro? Okay. Ya cerrado el archivo, ¿no? Cerrado, perfecto. Pero es eso, ¿no? De pronto como que dices, bueno, pues uno lo ve como desde otra parte. Y entonces cuando te dicen, es que entonces, ¿por qué la doblaste? Bueno, porque era mi trabajo. O sea, mi trabajo es doblar lo que sea, ¿me entiendes? Ese es mi trabajo. Mi trabajo es involucrarme con el personaje, ¿no? Ya si la película es buena o mala, bueno, eso yo no soy responsable, ¿no? Y aparte que te enteras después, porque según lo que yo he aprendido un poquito de cómo funciona el doblaje, es que tú ves tus escenas, no necesariamente además, ves la película completa. Si tuviste por ahí como antes, de pronto tenías la suerte que se estrenaba antes y luego se hacía el doblaje. Y de pronto, bueno, uno, cuando yo iba muchísimo al cine en esos tiempos, entonces, ya la vi, ya sé de qué. Sí, porque se doblaba para la televisión, por decirlo. Regularmente se doblaba para la televisión. Esto también de doblar las películas para el cine fue mucho, mucho, mucho después. Eso no lo tenía tan en el radar. Excepto las infantiles. Las infantiles sí se podían hacer, porque bueno, como el público infantil se supone que no sabía leer tan bien los subtítulos, pues entonces se hacían para el público infantil, o los documentales que veías en el cine, pero lo demás se estrenaba y después iba para la televisión y ya después para el DVD y para esas cosas, ¿no? Claro, sí, porque ahora que lo dices y lo mencionaste desde el principio, ¿no? Había muy pocas películas, incluso La Guerra de las Galaxias fue Tiburón, pero ya el fenómeno así masivo fue La Guerra de las Galaxias. Tiburón yo la vi en el cine también. ¿Y qué te pareció cuando la viste la primera vez? Pues me impactó, me dio mucho miedo porque era yo muy pequeño, era muy chiquito. Y tus papás bien lindos, vamos a ver Tiburón. Mis papás, no, vamos a ver Tiburón porque era la moda. Bueno, Fiebre de Sábado por la Noche. Eso está espectacular. La fui a ver cuando tenía yo como 9 años. Colado en el cine, bueno, con mi papá, o sea, mi papá me llevó vestido de John Travolta, o sea, con el traje en cosplayer y todo. En cosplayer absoluto. Y entonces yo decía, claro, esto es la onda, era Fiebre de Sábado por la Noche. Era una película que no era para niños, no pasaba nada más allá, pero no era una película para un niño de 9 años. Pero tampoco Tiburón, ¿no? Sí, estabas muy chico. No, Tiburón tampoco. Sí, hay mucha sangre en esa película. O sea, que nunca tenías limitantes yo por ejemplo de chica, incluso los Simpson era como no puedes ver esas caricaturas porque tenían como esas cosas del matrimonio de Homero y Marge como más adultas. ¿Tú nunca tuviste como esos censuras en cuanto a el contenido que consumías en televisión, por ejemplo? Cuando era niño. Ajá. No, porque era muy blanca la tele. O sea, por más que había muchísimas censuras. Señorita Cometa era de mis favoritas, toda esa barra del 5, ¿no? Incluso el escándalo más terrible que me tocó fue que querían prohibir, o llegaron a prohibir, no me acuerdo, Ultraman. ¿Ah, sí? Porque incitaba a la violencia, ¿no?
Bueno, Entonces, todavía siguen con ese argumento en muchas cosas, en realidad. Se pelea, pero contra los monstruos, ¿no? ¿Cuál violencia de qué hablan, no? Entonces era como... Y tú espérense a ver Dragon Ball. Espérense a ver Caballeros del Zodiaco. No, los Caballeros del Zodiaco. Van a querer destruir. Los Caballeros del Zodiaco también, mucha gente dijo que era violento. Y claro, pues es un coso japonés, entonces tienen esto de la violencia y de los guerreros, son guerreros, soldados, todo el tiempo están peleando, pues sí, claro que lo reflejan en estas cosas, ¿no? Hoy hablando de cine japonés, me imagino que no que te gustara, sino que conoces y quiero preguntarte si te gusta o no el cine de Kurosawa. Sí, claro, bueno, sí, o sea, cualquier cinéfilo tiene que haber visto Kurosawa sí o sí, ¿no? Y es espectacular, el cine de Kurosawa es espectacular, o sea, todas las películas que hizo y la manera de contar las historias, ¿no? Otra vez su visión era increíble. Y tiene una historia bien triste porque, bueno, por lo menos no sé si es una leyenda o si es una historia, pero intentó varias veces quitarse la vida a Kurosawa porque tenía muchos proyectos ya un poquito más hacia adelante en su carrera que no encontraba quién se los pudiera financiar. Y se metió como en muchos problemas y entraba como que una y otra vez en depresión, muy fuerte realmente. Y luego lo que tiene que ver con la academia, por ejemplo, los Oscar le dieron un reconocimiento ya bien lejos. Pero bueno, estás tocando otro tema sensible, ¿no? O sea, los Oscars no siempre premian, digamos que casi nunca, ¿no? Se premian de pronto las cosas que son políticamente correctas en cierto momento de la vida, en cierto, ¿no? No se meten mucho. Y bueno, los grandes escándalos han sido realmente por la gente que se ha opuesto a recibir premios por defender algún movimiento político, como Brando, ¿no? Rechazando el Oscar por El Padrino. Muchos momentitos que ha habido así, ¿no? Pero sí, digo, claro, por supuesto que es la academia y todo el mundo ha soñado con ganarse un Oscar, ¿no? Como actor, ¿no? De pronto pero más que nada yo pienso, o sea, creo y viéndolo ya desde ese lado y tú me dirás realmente que quién eres actor, tal vez ya no es tanto por el que la academia te lo reconozca, sino porque lo que eso significa para tu futuro, ¿no? La cantidad de puertas que te puede abrir el tener un Oscar. O no, porque hay también esta maldición del Oscar. Gente que había tenido una carrera más o menos estable y de pronto te hacían un proyecto maravilloso, se ganaban el Oscar y nunca más en su vida volvían a hacer nada, ¿no? O tal vez ya tiraron la toalla. Por ahí hay hay historias así con esto del Oscar que pues sí se lo ganaron, pero no, nunca más nada, ¿no? Entonces es como lo mismo, si eres consistente y si eres un actor reconocido y tus pares te reconocen y la gente te reconoce como buen actor, la verdad es que ni necesitarías del Oscar, ¿no? Como le pasa a Glenn Close. A Glenn Close. No, de pronto como que dices, oye, pero ¿cuántas veces no se lo han merecido? Todas, absolutamente todas. Pero no se lo dan. Dime tú por qué. Pues quién, no lo sé. No lo sé. Eso la hace, no, hombre, pues nada, al contrario. O sea, de pronto dices, bueno, ¿como para qué lo quiere? ¿No? Sí, pues ya nada más para decir sí me lo dieron. Close, ¿no? Pero fíjate que por lo menos, no sé en tu generación, René, pero en mi generación creo que poco a poco sí, y también por la cantidad que hay ahora disponible de información y que incluso, y yo soy un ejemplo de ello, una persona puede tener su propio medio, su propio canal o una cuenta en Letterboxd o una cuenta donde tú quieras, es más, Twitter, y poner, esta película me parece buena por esto, esta película me parece mala por aquello. Antes había como, se percibía al Oscar o a estas figuras como de crítica como una autoridad mucho más imponente que el día de hoy, ¿no? Porque los medios y el acceso a la información han permitido que la gente ya no te la cuentes tan fácil. Y creo que también eso y un poquito la caída de la televisión ante el internet y los medios digitales han hecho que el Oscar, por lo menos me parece en mi generación, ya no sea algo que se vuelva como que este gran espectáculo, ¿no? Y digo, los números lo han dicho, pasaron de tener
40 millones de televidentes a 9 el año pasado, que es muy triste. Sí, es muy triste. Claro, por supuesto que el Oscar era un gran espectáculo. Ajá, era un gran espectáculo. Eso era, ¿no? Era un gran espectáculo televisivo. Y yo confieso que aquí casa muchos años. Y también, se juntaban, hacían sus quinielas. Nos juntábamos a ver los Óscares el domingo que tocaba porque, bueno, eran los actores, era el Óscar y de verdad era como un gusto culposo, ¿no? Verlo. Y entonces, bueno, en ese entonces no era tan culposo. Lo veía 40 millones de personas en todo el mundo. Y ahora, pues no, porque está de muy capa caída, porque no saben cómo retomar esto, ¿no? Entonces de pronto dicen, le dieron el premio a tal, pues sí, porque es políticamente correcto y no lo iban a hacer de otra manera porque no se salen de estos estándares, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que tendría que renovarse y buscar otras maneras de premiar a la gente. Ahora, el reconocimiento es padre, o sea, si te reconocen por tu trabajo, pues quién no lo va a aceptar, ¿no? Sí, claro. Si a mí, en mi familia me dicen, te compramos estos chocolates por lo que has hecho, yo me sentiría súper especial. Y sientes bonito, ¿no? Dices, ¿sí? Ay, gracias. Sí, claro, ahora que algo ya más institucionalizado lo haga, ¿no? Exacto, ¿no? Eso es muy padre, ¿no? Pero creo que no es todo, ¿no? O sea, tu vida, tu carrera, todo se forma de otras maneras muy distintas que solo los premios, ¿no? ¿Y tú tienes algún actor favorito, René? ¿Al que llevas todas tus quinielas? Miles de actores favoritos, que nunca ganan mis actores favoritos en los Oscars, por cierto. ¿Quiénes son como algunos que te vienen a la mente? No, bueno, mira, hay actores que son soberbios, ¿no? O sea, Daniel Day-Lewis me parece un sobrehumano ese hombre, ¿no? Dices, ¿cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede hacer eso? Willem Dafoe es uno de mis actores favoritos. La verdad es que... y ese también, nunca le han, creo que, dado un Oscar en su vida, ¿no? No, creo que no. Creo que no habría que ver, pero no, tampoco lo necesita. Creo que estaba nominado por El Faro hace como 2 años. Por El Faro, por aquello que hizo del vampiro, que era maravilloso, haciendo al actor que hizo a Nosferatu, ¿no? Esta peli que es con Malkovich, que es maravillosa, ¿no? Malkovich, por supuesto, no tanto, pero me gusta, ¿no? Este tipo de actores me gustan muy. Bueno, evidentemente ahora Phoenix, que ha hecho unos trabajos soberbios, la verdad, ¿no? Sí. Pero bueno, hay tantos actores que son buenísimos y que de pronto dices, oye, pero pues no los han reconocido mucho. A Daniel Day-Lewis sí, porque no les quedaba de otra, ¿no? Pero pero pues contra eso, ¿qué haces? No, o sea, no hay manera, ¿no? Ya no tenían mucha opción. No, pues es que a quién a él no hay de otra, ¿no? Sí, pero hay actores maravillosos. Ahora que se murió Dean Stockwell, por ejemplo, ¿no? Un actor maravilloso que tampoco creo que nunca ganó un Oscar, pero tiene trabajos increíbles. Blue Velvet, ¿no? Hablando de Lynch. Exacto. Muchas, de Paris, Texas, o sea, tiene cosas bastante padres, ¿no? Y tenías como pensando un poquito en el René adolescente descubriendo el cine de arte o de autor. Cine de arte no lo uso mucho porque pues siento que todo el cine es arte, pero cine de autor independiente. Pero yéndonos un poquito a lo hollywoodense, ¿tenías algún, sobre todo por la generación me interesa saberlo, algún crush como cinéfilo que dijeras, este personaje, wow? O sea, ¿un crush con el personaje o con...? El personaje, actor, ajá. No, bueno, con todas las actrices francesas, ¿no? O sea, la que fuera. Bueno, es que y a mí, sobre todo las francesas, me parecían una belleza. Y además en la pantalla, bueno, era Juliette Binoche, o sea, sigo teniendo un crush con Juliette. Sí, Juliette Binoche es otra cosa. Me parece maravillosa actriz, o sea, y además se volvió mejor actriz conforme fue madurando, ¿no? Se fue volviendo más grande, creo que se volvió mejor actriz todavía, ¿no? Pero bueno, la veías en la pantalla y decías, ¿qué es esto, Dios mío, no? Todas esas, Isabelle Adjani. Te digo que las francesas siempre me gustaron. Es que hay una sensualidad como muy peculiar ya intrínseca en el cine francés, ¿no?
Sí, bueno, la Bellucci, que le gustaba Media Humanidad, pero no, que no es francesa, es italiana, pero... A Media Humanidad. Bueno, sí, ¿no? Veías eso en la pantalla y dices, oh, Dios mío, pero ¿de dónde salió la belleza? Este ángel de luz. Sí, no, increíble. Y sí, bueno, pero la verdad es que, claro, te enamoras como de esa magia del cine, ¿no? O sea, las veías en una pantalla de este tamaño y entonces, Claro. tenía que ser así el físico de esa persona, pero también te enamoras de los otros, o sea, te enamoras del trabajo del Defoe, te enamoras del trabajo de Ludis, ¿no? Dices, por supuesto, ¿no? O sea, de pronto dices, ¿cómo le hacen como actor, sobre todo? ¿Cómo llegas a eso que están haciendo ellos, a esa profundidad, a ese, lo que sea, ¿no? Que están haciendo en la pantalla. ¿Cómo les crees que es otro personaje y no son ellos, ¿no? Claro. Eso es maravilloso. Y ya como última pregunta, René, para ir cerrando, así yo viendo como reloj suizo, así. Que René, tenemos cosas que hacer, no queremos robarle tiempo y ser egoístas, así, acaparar. Pero hay algún, y creo que ya te lo iba a preguntar quizás hace 3 años, pero pues ya ha pasado bastante tiempo, las cosas cambian. ¿Hay algún actor que tú admires, de quien te gustaría poner tu voz en un doblaje, que al día de hoy no se te haya cumplido? Miles. Miles de actores que les gustaría. Bueno, lo que pasa es que, mira, cuando haces doblaje, evidentemente es una reinterpretación de algo que ya existe, que ya está. Y cuando doblas buenos actores, la verdad es que tu trabajo se hace más interesante, ¿no? O sea, se hace mucho más complejo. Más demandante. Más difícil, porque claro, tú tienes que recrear todo eso que está haciendo en cuestión de horas, o un trabajo que hizo durante meses. Bueno, uno de mis favoritos ahora que me parece gigantesco y brutal es Ruffalo, o sea, Mark Ruffalo. Esa serie que hizo de los hermanos que son gemelos, que tiene un título larguísimo de HBO. Creo que no la he visto. Bueno, tienes que verla. Tienes que verla porque de verdad la voy a buscar. Su trabajo no es bueno, es lo que sigue de bueno. O sea, dices que esos trabajos que de pronto dices que ¿cómo me gustaría hacer eso un día? ¿No? O sea, poder estar con esto que hizo, ¿no? Es increíble lo que está haciendo, ¿no? Además que hace los superhéroes y todo esto, ¿no? Pero Ruffalo, lo he doblado un par de veces, pero no. Pero no en esos personajes que más te interesarían. Ese tipo de cosas, eso también me hubiera encantado hacerlo ahí. Por supuesto, te voy a decir, nosotros lo hacemos desde incluso desde una precariedad, porque no tienes lo que tienen ellos. Y tratas de hacerlo lo mejor posible con lo que tú tienes para recrear esto y que la gente cuando lo esté viendo, por supuesto que escuche que se está oyendo en español el personaje, ¿no? Y que te vayas con la historia y ¿no? Porque, claro, siempre decimos, ¿cuál es el mejor doblaje? Pues cuando no te das cuenta que está doblado algo. Claro. Cuando te dejas ir con la magia de que están hablando de verdad. Y por eso siempre insisto que hay que ser actor, ¿no? Para poder tener por lo menos ese pedacito y tratar de, como sea, con tu voz, tratar de darle lo que está dando, la misma pasión con la que se entregó el hombre que está en la pantalla, ¿no? Y entonces eso es muy enriquecedor. Pero me ha tocado doblar a grandes actores, ¿no? La verdad es que no me quejo. Para nada. Y también me ha tocado hablar muy malos actores. Tratando de mejorar un poquito la interpretación, no así llorando. Pero es ¿cómo le hago? Pero es el trabajo y lo aceptamos con muchísimo gusto porque también, pues eso nos permite hacer otras cosas, ¿no? Sí, no, y sin duda hay muchas películas donde la ves en español, la ves en inglés y dices, oye, pero es que en español había más sentimiento, ¿no? Y en inglés como bien. No, y la verdad es que lo hacemos con toda la pasión del mundo. También regresando un poco a Dragon Ball, cuando nos decían, oiga, pero usted cuando le dijeron que iba a ser Vegeta, ¿qué sintió? Pues nada, porque no, lo hacía igual que hacía todo lo demás. O sea, llegué, hice el primer llamado, me dijeron cómo era el personaje, traté de hacerlo lo mejor posible desde donde yo concebía el personaje. Y después me fui a hacer otra cosa, ¿no? ¿Y tu referencia era en japonés, además? Sí, japonés. Sí. Entonces, bueno, tenías que estar ahí. Y tienes que entender también
que estás haciendo un anime o que estás haciendo un cine de autor. Por supuesto, es diametralmente opuesto, ¿no? Pero tienes que entender. Como actor también tienes que entender que de pronto a mí me ha tocado hacer televisión y me ha tocado hacer cine y me ha tocado hacer otras cosas, y tienes que entender que son lenguajes totalmente distintos como actor, ¿no? Y es complicado, pero cuando lo entiendes y lo disfrutas todo, ¿no? No, me encanta, René. La verdad es que eres una persona súper admirable y que se nota que, te quedan muchísimas cosas por hacer y es bien impresionante cómo te has movido en tantas ventanas, ¿no? Televisión, en películas, en doblaje, en teatro. De verdad, toda mi admiración hoy y siempre. Cuando dobles a Mark Ruffalo en una serie intensa, ahí estaré yo para escucharte también. Claro que sí. René, ¿cómo te pueden encontrar los cinéfilos también en tus redes sociales para que te defiendan en Twitter si llega una polémica? Exactamente. Ya de pronto ya. Qué flojera. Me pueden encontrar en Twitter, es @RenéGarcía900, en Twitter, en Instagram, en Facebook hay una página oficial de René García, un proyecto que tengo con Mario Castañeda desde hace muchos años que está ahí latente y luego se activa y luego no, que se llama Desdoblados. Y bueno, básicamente. Genial, René, muchas gracias por estar en este podcast. Ojalá que puedas venir a una segunda parte para meternos más de lleno contigo, que fue un deleite platicar con alguien que sabe mucho de cine y que tiene mucha experiencia y mucho conocimiento, y fue un placer hablar contigo, René. No, al contrario, muy honrado porque me hayas invitado ya por segunda ocasión a estar contigo. Y sé que tienes un montón de gente que te sigue y está padre porque también... pues claro que das las opciones y yo no estoy en contra del cine de entretenimiento, pero me parece eso, ¿no? Cine de entretenimiento, hay buen cine de entretenimiento y hay cine más o menos de entretenimiento, ¿no? O sea, mediocre, vamos a decirlo como es, ¿no? Mira, hace poco me invitó un gran crítico de cine y además amigo a platicar sobre Richard Donner, que hizo toda la primer Superman. Ajá. Pero pues yo decía, es que Richard Donner era un artesano del entretenimiento porque todos los géneros los abarcó y siempre lo hizo muy bien, ¿no? Por supuesto, a lo mejor no era Tarkovsky, ¿no? Pero era un buen cineasta que hacía cosas de entretenimiento, La Profecía, el Superman, hizo comedias delirantes con Richard Pryor, ¿no? Entonces dices, bueno, eso es buen cine de entretenimiento de alguna manera, ¿no? Y también se vale, ¿por qué no? Ya habrá una segunda parte para platicar de esto. ¿Qué piensas del cine? Así para que te unas a Martin Scorsese en contra del cine, ¿es cierto? No, pero muchas gracias, René. Tienes tu casa aquí en Hablando de Cinecon y espero que podamos platicar muy pronto otra vez. Mil gracias por la invitación. Gracias. Un beso grande. Wow, cinéfilos, de verdad, qué maravillosa conversación. Espero que la hayan disfrutado tantísimo como yo. Y obviamente en la descripción de este video, en la descripción de este podcast, si es que lo están escuchando en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music y demás, pues les voy a dejar las redes sociales para que puedan seguir a mi queridísimo René García. Recuerden, cada domingo, nuevo episodio, nuevo invitado. Estoy leyendo todas sus sugerencias, ya me puse a ellos. Algunas personas que ustedes me dijeron que invitara, ya me dijeron que sí, y estoy próxima también a grabar estas colaboraciones, estos podcasts con ellos. Yo sé que van a estar felices, espero que se sorprendan también. Y en los comentarios recuerden decirme si les gustaría que hiciera esta dinámica para poder tener un episodio de podcast específicamente con ustedes, ¿no? Con 10 de ustedes, o bueno, ya veremos cuántos caben en una hora también para que no sea demasiado y no se me aburran, ¿no? La idea es que sea divertido. Muchas gracias, cinéfilos. No olviden utilizar el hashtag HDC de Hablando de Cinecon en todas las redes sociales, que me encanta que me compartan el momento en que están escuchando o viendo este podcast. Todas las redes sociales mías y de mi invitado te las dejo en la descripción de este video. Mi nombre es Gaby Mesa con Z.